Fernando Fernández Martín es un enemigo absoluto de la corrupción en la política y en todas las estafas del mundo. Muchísima trayectoria, muchos años de dedicación a la política y a la defensa de nuestras islas y de nuestra nación en Europa. Seriedad, sensatez y compromiso. Es un monárquico con ideas republicanas. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Como hombre del centro, el tender puentes siempre, primando el interés general y el de todos los canarios. Que Fernando, cuando quería guerra, venía con una corbata roja. Le gustaba mucho aprender, tenía en el fondo un espíritu aventurero. Los partidos no son un líder. Los partidos tienen que tener tres cosas. Un líder, desde luego, una estructura y un proyecto político. Es el único presidente de la historia de Canarias que ha decidido someterse a una moción de confianza. Lo curioso de esa moción de confianza fue que hizo presidente del gobierno a un compañero suyo de partido, Lorenzo Olarte. ¿Fue una traición? Corredor de coches, campeón del mundo de radioaficionados, médico, viajero, sindicalista y político. Fernando Fernández siempre ha sido autor de su propio destino. Antes de suceder al socialista Jerónimo Saavedra al frente del gobierno autonómico, ya había dado casi la vuelta al mundo a vela, en avión o a través de las ondas hertzianas. Cruzó en barco con varios amigos el Pacífico, atravesó el estrecho de Torres, navegó en canoa por los ríos Mississippi y Amazonas y conoce con amplitud la geografía de todo el continente africano. Se casó a los 24 años y ha creado con su mujer Elena una familia numerosa de 4 hijos. Cuando nació el primero, dejó el automovilismo al sufrir un accidente en el circuito del Jarama. 30 años de comunicación por radio le han puesto en contacto con numerosas personalidades, entre ellas el rey emérito Juan Carlos I, también radioaficionado. Sus amigos repartidos por los 5 continentes le consideran una figura del medio tras acumular 12 campeonatos del mundo en esta faceta. Fernando Fernández, un hombre polifacético con numerosas experiencias vitales a sus espaldas. Don Fernando Fernández, fue usted presidente del gobierno de Canarias entre julio de 1987 y enero de 1989. Cierto. Pero usted, sin embargo, es más médico que político, ¿no? Antes de ser presidente era médico y después de ser presidente seguí siendo médico. Y ahora, con el paso de los años, ¿cómo analiza ese paréntesis en su vida como médico? ¿Cómo analiza su paso por la política? No fue un paréntesis, porque yo siendo médico seguí yendo al hospital. Siendo presidente del gobierno, iba al hospital un día a la semana. Cuando los enfermos o cuando la gente supo que yo iba al hospital, hubo un momento en que iba más gente a pedirme cosas como presidente del gobierno que a que les viera como médico, ¿no? Y entonces dejé de ir, iba los martes o los jueves, no recuerdo, un día a la semana me la pasaba en el hospital. ¿Pero qué ha tirado más en su vida? ¿Su faceta de médico o su faceta de político? He sido muchos más años médico que político. Aunque yo creo que la política me gustó desde que era niño. ¿Vivió usted, don Fernando, la época dorada del centro en España? La época de Adolfo Suárez y el CDS, que era mi maestro. Aquí lo tenemos con una foto dedicada, y la época del CDS dorada de la transición española, ¿no? Esos años, principios de los años 80, cuando el CDS era una gran fuerza. ¿Por qué ha desaparecido tanto el centro en España?
Los partidos de centro normalmente son liberales. Y bueno, lo cierto es que tanto el PSOE en la época de Felipe González como posteriormente en los primeros tiempos de la época de Aznar intentaron ocupar el centro. Y la UCD era un partido de aluvión y desapareció. Desaparecido Suárez, como ocurre en todos los partidos, desaparecido el líder. Cuando un partido se crea en torno a un líder, desaparecido el líder, desaparece el partido. Y tenemos muchos ejemplos recientes en la política actual, Rivera y el señor Iglesias. Han desaparecido los líderes y los partidos. Los partidos no son un líder. Los partidos tienen que tener tres cosas. Un líder, desde luego, una estructura de partido, estar implantado en toda España o en tantos lugares de España como sea posible, y un proyecto político. Usted gobernó, don Fernando, no llegó a 2 años, es el presidente de la historia esta reciente de Canarias que menos tiempo ha estado al frente, pero prácticamente fue por una decisión propia, ¿no? Usted gobernaba con la JC y con el Partido Popular y decidió someterse a una moción de confianza. Es el único presidente de la historia de Canarias que ha decidido someterse a una moción de confianza. ¿Usted cree que a día de hoy todavía se entendió, se entiende en Canarias esa decisión suya? Para mí, coalición ATI, que entonces se llamaba AIC, aunque siga siendo ATI, porque sigue siendo Tenerife la fuerza predominante, era un socio muy incómodo y muy desleal, que me creaba problemas a diario, ¿no? Problemas, ha pasado mucho tiempo y que no es necesario que los recuerde. Entonces yo planteé la moción de confianza previo acuerdo con Jerónimo Saavedra de que yo seguiría gobernando con el PSOE. O sea, tenía el compromiso de que la iba a ganar. El compromiso de que no la iba a perder y que sería que el PSOE se abstendría, que yo la ganaría la confianza con los votos y la abstención del PSOE, y pasado un tiempo prudencial, que lo hablamos aquí, comiendo en este salón comedor que está a mi espalda, el PSOE entraría en el gobierno. Lo habló Jerónimo Saavedra con usted. Y eso no lo pudimos hacer. Cuando eso se lo planteé a Adolfo Suárez, me dijo, eso no se puede hacer. ¿Esa conversación con Suárez ocurrió antes o después de que usted hubiese presentado la moción de confianza? Antes. Y le dije, y él me dijo, pero no vas a dimitir. Digo, no, porque tú y yo hemos padecido durante mucho tiempo las consecuencias de tu dimisión. La gente no entendía que él hubiera dimitido y nos costó mucho trabajo reconstruir un partido de centro, el CDS, porque la gente no entendía que Suárez hubiera dimitido. Y yo le dije, no dimitiré porque no cometeré ese error que has cometido tú, pero presentaré una moción de confianza y si no la gano, pues me habré ido, ¿no? Él insistió hasta la tarde misma antes de la votación. Yo estaba en este salón donde estábamos sentados ahora y había 2 periodistas que yo creo que son los únicos periodistas que he conocido que han guardado un secreto, porque en ese momento me llamó el presidente Suárez para convencerme, retira la moción de confianza. Y yo tuve una conversación con 2 periodistas delante, sentados aquí en estos sillones. Mira, no, presidente, la decisión está tomada, yo presentaré la moción de confianza, se debate mañana
pero cuando lo anuncié y pasó un mes entre que lo anuncié y se celebró el debate, hay unos trámites que no fue una cosa inmediata. Cuando lo anuncié yo tenía el acuerdo con Jerónimo Saavedra y pensaba ganarla. Lo que pasa es que luego Suárez me dijo que no. Y yo seguí adelante y fue cuando le dije, luego me lo recordó muchas veces, digo, es que yo antes de ser político soy médico. La perderé y volveré al ejercicio de la medicina. Tuvo un vínculo muy estrecho con Adolfo Suárez. Yo creo que se puede decir que fue la figura más destacada del Centro Democrático y Social que presidía Adolfo Suárez en las Islas Canarias. Porque Fernando Fernández era un político canario sui generis, era una rara avis. La visión que yo creo que tiene Fernando de Canarias, por lo menos la que nos ha transmitido, es la de una Canarias unida, donde todas las islas cobren relevancia. Defendió mucho todos los derechos de las regiones ultraperiféricas, por eso Canarias tenemos un estatuto diferente. Y yo creo que él siempre se ha mantenido fiel a aquellas ideas políticas, las ideas, digamos, de centro, de moderación. Estuvo siempre esa presidencia bajo la lupa de la peor prensa. Y toda la labor que hizo también humanitaria con sus viajes en Sudamérica y África, representando a la Unión Europea. No solo ha sido fiel a las ideas, también ha sido fiel a la figura histórica de Adolfo Suárez. Y si usted pudiera dar marcha atrás, don Fernando, ¿volvería a presentar la moción de confianza? Sí, pero de otra forma. A ver. La hubiera hablado antes con Suárez y le hubiera explicado a Suárez las razones por las cuales era necesario cambiar de alianza y lo hubiera entendido. Lo que pasa es que yo no lo... Lo curioso de esa moción de confianza fue que hizo presidente del gobierno un compañero suyo de partido, Lorenzo Olarte. ¿Fue una traición? Han pasado mucho tiempo de eso. Yo no quisiera llamar traicionero ahora a Lorenzo Olarte. Pero Lorenzo Olarte fue bastante desleal en aquel momento. Porque usted podía esperar cualquier cosa de esa moción de censura, pero jamás que su número 2 se convirtiera en presidente del gobierno, ¿no? Cuando a mí me proclamaron candidato en un congreso del CDS, candidato a la presidencia del gobierno, en marzo, las elecciones fueron un poco después del año 87, ese mismo día, lo conservo en mis archivos, salió unas declaraciones, el día que el Congreso me proclamaba candidato, ese mismo día, un periódico de las Islas publicó una entrevista a Lorenzo Olarte en la que decía: yo seré presidente del gobierno dentro de 4 años. Es decir, yo ya sabía con quién estaba jugando. Lo que pasa es que Adolfo me dijo, es mejor tenerlo dentro que tenerlo fuera. Teniéndolo en el gobierno, tú tienes más capacidad de manejarte, de entenderte con él, que dejándolo fuera. ¿Y cómo se enteró usted de que Lorenzo Olarte era el que iba a sustituirle en la presidencia del gobierno? Por un amigo del CDS, un compañero de partido y amigo del CDS, que lo sigue siendo, que asistió a una reunión en la que se estaba negociando con las AIC que ellos me apoyaran para seguir en el gobierno, y en esa reunión que se celebraba en el Hotel Mensei estaban 3 o 4 de las AIC y 3 o 4 del CDS. Y esa noche me llamó un amigo mío que estaba presente allí y me dice, pero si Lorenzo está pactando su presidencia con
Y usted lo había enviado para negociar el apoyo de las AIC Sí, a la a mí. moción de confianza. Sí, sí. Curiosas las cosas de la política de entonces, ¿no? Me enteré por Lito Acevedo, José Manuel Acevedo, que era un íntimo amigo mío y la persona probablemente más próxima a mí, una de las más próximas a mí en aquellos tiempos, ¿no? Don Fernando, en los últimos años usted ha tenido encuentros con los presidentes, con todos los presidentes de Canarias, de la historia que ha tenido, y además han sido unos encuentros muy cordiales en el cual ha habido un clima siempre de normalidad y de cordialidad, alejado por supuesto de las rivalidades políticas. Antes hablábamos de la moción de confianza suya que acabó con Lorenzo Olarte de presidente. ¿Usted en algún momento habló con Lorenzo Olarte a posteriori de qué fue lo que ocurrió? ¿Lorenzo Olarte le dio alguna explicación? Porque lo que sí es cierto es que ahora mismo existe cordialidad entre ambos, ¿no? Durante algunos años Lorenzo y yo no tuvimos ninguna relación. Durante 2 o 3 años Lorenzo tuvimos una relación muy esporádica y con motivo de algún acto oficial, pero no tuvimos ninguna relación. Y luego yo tengo una buena relación y quizás con quien mejor tenga relación de todos los expresidentes sea con Jerónimo Saavedra. Me veo a menudo con Manolo Hermoso porque organizamos actividades culturales en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Un grupo de amigos, entre otros Manolo Hermoso, pero a Lorenzo lo veo poco. ¿Ha cambiado mucho la política en Canarias desde entonces, de esa manera de hacer política en la cual, yo no voy a llamar navajazos, pero en la cual uno se podía esperar cualquier cosa? ¿Usted cree que ahora mismo esos mismos métodos siguen dándose? No vivo mucho la vida interna de los partidos. En realidad yo no he estado nunca afiliado al PP, no por culpa mía, sino porque en su día... Usted luego fue eurodiputado del Partido Popular durante muchos años. Pero iba sin estar afiliado, porque mi ficha de afiliación, por razones que probablemente serían fáciles de entender, pero que no vienen al caso, en Canarias nunca la tramitaron. Yo firmé mi afiliación al PP en Madrid y la firmó José María Aznar y Paco Álvarez Casco. Pero esa ficha o se quedó en Madrid y no vino a Canarias, o si vino a Canarias alguien la extravió. A todos los efectos, yo al final la ficha y un carné no es más que un papel. Yo decidí dar ese paso un poco por coherencia. Yo había estado gobernando con AP y con la AIC. Los 6 consejeros de Alianza Popular, con todos tenía una relación excelente, con unos más que con otros, pero fue un aliado muy leal. Y me parecía, cuando José María Aznar me invitó a ser eurodiputado en las listas del PP, pues no tuve ningún inconveniente. ¿Fue directamente Aznar quien le invitó? Sí. Fue una conversación que tuvimos en Las Palmas, en el Hotel Santa Catalina. En el balcón del Hotel Santa Catalina estábamos asomados viendo aquel jardín que está a la entrada, y me dice: oye, que me he enterado, me han dicho que tú prefieres ser eurodiputado que seguir de diputado aquí o en Madrid. Digo, sí. Dice, pero sí, ¿tú estás seguro de eso? Sí. Y de esa manera tan poco castellana, por llamarlo de alguna manera suave, que tiene Aznar, me dijo: tú verás.
Entonces, en ese momento supe que iba a ser el candidato al año siguiente y sospeché que Aznar tenía para mí previsto otro destino que no fuera irme al Parlamento Europeo. ¿Se imagina usted tener que haber vivido como presidente en una situación como esta? Las vacunas, a mí hay que vacunarse, no hay duda, pero las vacunas anticoronavirus del futuro serán distintas que las actuales. Yo creo que la industria farmacéutica, que es una industria es un lobby muy poderoso y muy agresivo, han visto la oportunidad de hacer el negocio del siglo. La carrera política de Fernando Fernández comenzó con su nombramiento como diputado en La Palma, convirtiéndose en presidente y portavoz del grupo parlamentario del Centro Democrático y Social. Dispondrá de un salario social que llene su espera mediante una actividad. Defendiendo a capa y espada su isla natal en cada estrado y fuera de él, en 1987 llegó al máximo peldaño de su escalera política, convirtiéndose en presidente del gobierno de Canarias como el único palmero que ha ocupado dicho puesto. Referente en la transición española en Canarias, compaginaba su ejercicio como médico mientras ejecutaba sus valores como máximo mandatario de la comunidad autónoma. Durante su fugaz mandato, que culminó casi un año y medio después, consiguió una modificación determinante de las condiciones de integración de las islas en la Unión Europea, y su trabajo, junto a los presidentes de Azores y Madeira, fue el impulso de lo que hoy son las regiones ultraperiféricas de dicha comunidad. Además, Fernando Fernández defendió en la Cámara Baja la hoy Ley del Cielo de Canarias y logró que La Palma acogiese la sede del diputado del Común. En 1988, por lo que será recordado, lanzó una moción de confianza al Parlamento canario. La negativa de este supuso el fin de Fernando Fernández como presidente del gobierno de Canarias. Finalizó así su carrera política como portavoz del Grupo de los Populares y Democristianos Europeos, en la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo. Fernando Fernández, un libro cargado de contenidos que solo un recorrido como el que ha hecho es capaz de completar. Llegaba todos los días con 6 o 7 periódicos debajo del brazo. Se sentaba en el avión, tú podías ir al lado de él, te hablaba muy poco, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día? Y se ponía a empapar. Como asesor suyo en asuntos sobre todo de América Latina, él oía, escuchaba con mucha atención. Conoce bien nuestras islas, desde el punto de vista no solo geográfico, sino social, económico e institucional. Sobre todo está lleno de mucho cariño, de mucho respeto hacia su figura, y porque sobre todo siempre ha estado acompañándome en mis momentos políticos importantes. Y ver que hoy tiene una hoja de servicios política absolutamente limpia. Afable y con el que se puede tratar muchas cosas en el tú a tú, que es lo que a veces carecemos en la política actual. Y la preocupación que tuvo siempre y hablo específicamente de La Palma, porque municipios a priori alejados como los municipios del norte, pues también tuviesen las comunicaciones necesarias. Usted era un hombre, don Fernando, muy cercano a Adolfo Suárez. ¿Qué diferencias hay entre esa política tan importante de la transición española, la España de Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga, a la España actual de los Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias? ¿Dónde cree usted que están las mayores diferencias de esa transición tan importante y lo que ahora todo el mundo llama a una necesidad de una segunda transición?
Han pasado 40 años, salíamos de una dictadura y los políticos eran otros. Entre Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, el mismo Manuel Fraga, por no hablar de líderes del Partido Comunista como Santiago Carrillo, con el que Adolfo tenía una muy buena relación, pues esos líderes hoy no existen. Esos liderazgos ni en lo humano, ni en su capacidad política, ni en el contexto de una transición de la dictadura a la democracia, hoy la situación es completamente distinta y por tanto no son comparables. ¿Cree usted que es necesaria una segunda transición en España en estos momentos? Pues creo que es necesaria algunas reformas, pero no una nueva constitución. La Constitución española está... Hablo de una segunda transición. Sí, pero una transición requiere... ¿Qué es? ¿De qué me está preguntando? ¿De pasar de una monarquía a la república? ¿De una nueva Constitución? Requiere por lo menos que nos sentemos a hablar de qué España queremos en los próximos años, ¿no? Yo creo que la España que queremos lo sabe todo el mundo. Lo que falta es capacidad de diálogo y capacidad de acción. Volvamos a Canarias, don Fernando. La Canarias que usted presidió, años finales de los años 80. ¿Cómo era en aquel momento Canarias y cómo se ha transformado hasta la Canarias que tenemos ahora en el año 2021? La Canarias actual ha cambiado en cosas sustanciales, sobre todo en materia de infraestructuras. Nuestras infraestructuras de todo tipo, de puertos, aeropuertos, carreteras, nuestra planta hotelera es probablemente la más moderna de Europa. Sin embargo, por otra parte, hay otros aspectos en los que hemos mejorado poco. Por ejemplo, en la educación, pese a que desde la época de Jerónimo Saavedra todos los presidentes hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia presupuestaria y en materia de promoción de la educación, seguimos teniendo los peores rendimientos y ocupamos uno de los peores, de los últimos puestos de España en calidad educativa y en cualificación de nuestros. Seguimos teniendo un alto nivel de desigualdad social. Los índices de pobreza nos sitúan muy por debajo de la media española. ¿Y por qué cree usted que Canarias nunca ha logrado salir de esa situación de la que llevamos hablando 40 años? Probablemente tiene que ver sobre todo con la influencia de la emigración, la influencia negativa que la emigración tuvo en Canarias, muchas familias rotas, porque emigraron, y no es un caso, son muchos los casos de emigrantes que nunca más volvieron y olvidaron a sus familias de aquí y construyeron una nueva vida en Venezuela. La familia es la base de la sociedad. Y en Canarias tenemos un problema serio de divorcios, de separaciones, de familias poco sólidas, ¿no? Y eso lo pagan los hijos. Eso lo pagan los hijos. A eso se añade los problemas que tenemos en las escuelas, de las que no son los principales culpables los maestros. Hace poco hemos tenido un programa para la televisión canaria que no se ha emitido todavía sobre la crisis de los jóvenes en Canarias, de la juventud canaria. Yo creo que la falta de expectativas de empleo, la falta de
capacidad para encontrar trabajo, por muy cualificados que estén los jóvenes canarios, los mejores puestos hoy no están en manos de jóvenes canarios, están en manos, incluso en la hostelería. Incluso en la hostelería no hemos sido capaces de educar a los mejores camareros para tener los mejores canarios. Los restaurantes más notables y conocidos de las islas están en manos de italianos o de extranjeros. Ahí hemos fracasado, ahí no lo hemos hecho bien, ¿no? Y ahora, don Fernando, que hemos vivido una pandemia sanitaria mundial que ha dejado a Canarias en la UBI prácticamente de la economía, ¿cómo cree usted que podemos salir adelante en los próximos meses, los próximos años? Lentamente, pero tardaremos años. Es decir, si en el año último, anterior a la pandemia, recibimos del orden de 15, 16 millones de turistas, esa cifra, aparte de que no estoy seguro que esa cifra sea una cifra deseable, pero era la realidad, tardaremos mucho tiempo en que el turismo vuelva a venir en número importante. Y por tanto, en una economía como la canaria que vive del turismo, pues vamos a pasar. Hay un informe al que yo he tenido acceso y que el gobierno no ha hecho público, por lo menos yo no he querido, no lo he leído, hecho por economistas y profesionales de las ambas universidades canarias, en donde se dice que para volver a la situación pre-pandemia tardaremos por lo menos 4 o 5 años. Es decir, hasta el año 24 al año 25 no estaremos en una situación similar, en lo económico y en lo social. La sanidad pública es un regalo que se valora muy poco. Es habitual dar por hecho que debe estar ahí, pero si se tiene en cuenta su ausencia, en otros lugares del mundo disfrutar de este servicio convierte a cualquiera en un privilegiado. Fernando Fernández es uno de los impulsores de este sector en las islas, siendo uno de los 3 médicos que abrieron la asistencia pública al Hospital Universitario de Canarias. Además creó el primer servicio de neurología de Canarias, del que fue jefe hasta su jubilación. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, en la que se especializó en neurología y neurofisiología, ejerció un tiempo en la clínica de la misma universidad, donde comenzó su carrera profesional. Años más tarde volvió al archipiélago y se trasladó a Tenerife para iniciar sus andaduras como docente en la recién creada Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Si bien ha jugado un papel fundamental en la historia de la sanidad canaria, su intervención en política, en especial en su isla natal, tampoco pasó desapercibida. Y ahora, don Fernando, que hemos vivido una pandemia sanitaria mundial que ha dejado a Canarias en la UBI prácticamente de la economía, ¿cómo cree usted que podemos salir adelante en los próximos meses, los próximos años? ¿Cómo cree usted que Canarias se va a recuperar de esta pandemia tan grave? Creo que nos recuperaremos lentamente, pero tardaremos años. Es decir, si en el año último, anterior a la pandemia, recibimos del orden de 15, 16 millones de turistas, esa cifra, aparte de que no estoy seguro que esa cifra sea una cifra deseable, pero era la realidad, tardaremos mucho tiempo en que el turismo vuelva a venir en número importante.
y por tanto en una economía como la canaria que vive del turismo, pues vamos a pasar. Hay un informe al que yo he tenido acceso y que el gobierno no ha hecho público, por lo menos yo no he querido, no lo he leído, hecho por economistas y profesionales de las ambas universidades canarias, en donde se dice que para volver a la situación pre-pandemia tardaremos por lo menos 4 o 5 años. ¿Se imagina usted tener que haber vivido como presidente una situación como esta? ¿Hubiese hecho algo distinto? ¿Cómo analiza la labor del presidente Ángel Víctor Torres en esta pandemia en Canarias? Pues el presidente ha tenido mala suerte porque ha tenido muchos problemas desde que tomó posesión, desde el incendio en Gran Canaria hasta la pandemia no ha parado de tener conflictos, ¿no? Y problemas muy graves. No menor la nueva avalancha de inmigrantes en donde las islas están siendo muy maltratadas por el gobierno central. Creo que hemos tenido dificultades, por ejemplo, en las vacunaciones, que ha sido un problema general en España, y esto no es culpa del presidente Torres, pero aquí estamos recibiendo vacunas en menos proporción que en el resto de España. En los hospitales lo han pasado muy mal, los hospitales canarios. La situación se ha llevado con mucha dificultad, probablemente porque los propios hospitales ya estaban infradotados antes de la pandemia, ¿no? Vamos, que no. Yo no quisiera. No le hubiese gustado, no le gusta a usted estar en el lugar de Ángel Víctor Torres en este momento. Ni me gusta estar en el lugar de él, ni me gusta hacer política o críticas al presidente del gobierno o a su gobierno cuando hay una catástrofe humanitaria como la que tenemos. Curioso, ¿no? Los políticos actuales parece que les da igual este tipo de cosas para hacer crítica al adversario siempre. Y esto es un mal más de la península que de Canarias, porque en Canarias, dentro de lo que cabe, podemos tener la suerte de decir que no se ha formado un clima de beligerancia hacia la gestión del gobierno actual, ¿no? Hace meses que no oigo la radio ni veo la televisión porque me cansé de oír hablar de muertos, de ingresados, de nuevos contaminados, de las altas, de la ocupación de las UCI, pero meses, ¿eh? Yo, que oía siempre la radio, las noticias por la radio después de cenar, ahora después de cenar lo que hago es leer y oír música. Los medios tienen la culpa también. ¿De qué? Pues hay mucho medio sensacionalista que pone en primera página el tema de la pandemia, que magnifica las situaciones. La pandemia ha sido una catástrofe, la hemos estado tratando hasta que han llegado las primeras vacunas, como se trataban las pandemias en la Edad Media, es decir, aislando a la gente. No hemos hecho nada distinto. Se ha tratado hasta que han empezado a llegar las vacunas, el tratamiento ha sido el mismo que cuando la pandemia de la gripe del año 2018, lo que se llamó la gripe española, que no fue una gripe española, fue una maldad francesa, porque nació en Francia, y la llamaron la gripe española. Pero la hemos estado tratando igual, aislando a la gente, que es lo que fundamentalmente se ha hecho, ¿no? Y las vacunas, a mí hay que vacunarse, no hay duda, pero las vacunas
anticoronavirus del futuro serán distintas que las actuales. Piense que hacer una vacuna no es nada sencillo. El SIDA se descubrió, los primeros casos se diagnosticaron hace 40 años. Todavía no hay una vacuna anti-SIDA. Hay tratamientos paliativos o tratamientos más o menos eficaces, pero no hay una vacuna anti-SIDA. Y estas vacunas, en el poco tiempo de vida que tenemos con vacunas, pues han salido 4 que están en el mercado, pero hay 8 o 10. Hasta en España hay una que se dice que es por inhalación. Es decir, yo creo que la industria farmacéutica, que es una industria es un lobby muy poderoso y muy agresivo, han visto la oportunidad de hacer el negocio del siglo y están precipitadamente poniendo en el mercado vacunas. Son conocidos los efectos secundarios que se están teniendo, pocos pero que se están teniendo, pero que otras vacunas, la polio, que es una enfermedad que se ha erradicado, pero hoy vacunamos a los niños recién nacidos contra la tosferina, contra enfermedades que hoy ya no existen, y esas vacunas no tienen efectos secundarios. La gripe, la vacuna de la gripe de todos los años, nadie teme ser vacunado contra la gripe, ¿no? Aunque haya un cierto movimiento social contra las vacunas de un minoritario grupo. Lo que pasa es que en este caso, en el caso del coronavirus, se ha generado un movimiento negacionista que tampoco es normal que se forme con tanta contundencia, ¿no? Porque jamás se había visto estos movimientos para cualquier otro tipo de vacuna, como usted dice. Pero es que ahí es donde yo incluía los medios, es decir, los medios han magnificado los efectos secundarios de la vacuna. Hay tantos muertos, se ha producido un nuevo muerto en Nueva York por que haya fallecido en Londres alguien por efectos de la vacuna. Está en el telediario, en las noticias del telediario, en la portada de los telediarios, ¿no? Y eso yo creo que eso no ha hecho nada bien. En conclusión, hay que vacunarse con sus pros y sus contras, hay que vacunarse y hay que correr los riesgos, porque el único método que tenemos al alcance de la mano, a falta de un tratamiento, que es lo que hay que esperar, a falta de un fármaco como ha ocurrido con el SIDA, no hay más medida que vacunarse para bajar la contaminación, el contagio de la enfermedad. Don Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista y por aceptar la invitación de Confesiones. Muy bien. Un presidente improbable que sorprendió a todo el mundo. Es una persona inmensamente culta. Un referente en la historia política de Canarias y del país. Luchó mucho y con éxito por conseguir un estatus adecuado para Canarias en las instituciones europeas. Un hombre con honor que ha cumplido muy bien su labor en la vida, consigo mismo y con los demás. Un palmero que está orgulloso de sus orígenes, que nunca los ha escondido, todo lo contrario. Creo que el legado que deja y que sigue dejando, porque sigue instruyendo cada día, es el de llegar a acuerdos, llegar a consensos, el diálogo por encima de todo. El legado es la honestidad, el recuerdo de un presidente que fue y sigue siendo un hombre fundamentalmente cabal y honesto.